Y es que a partir de hoy, 1 de octubre, Venezuela tiene un nuevo cono monetario. Se trata de la tercera reconversión en 13 años. La hiperinflación y la dificultad de las transacciones administrativas y también las bancarias en ese país empujaron así al gobierno de Nicolás Maduro a tomar la medida de quitarle 6 ceros a la moneda. Con el bolívar digital, el gobierno espera impulsar aún más las transacciones virtuales, además de permitir a los venezolanos que tengan dinero en efectivo en sus manos. Para ello, yo le quiero dar la bienvenida a Aarón Olmos. Él es economista de la Universidad Central de Venezuela, especialista en finanzas de empresas también de esta universidad y también docente e investigador. Gracias, Aarón, por estar aquí con nosotros en Directo América en France 24. Le quiero pedir que nos explique un poco cómo funciona este nuevo cono monetario, pero además en una economía completamente dolarizada. ¿Qué va a pasar con el dólar, que digamos que es la moneda que más circula en Venezuela? Explicarnos un poco la audiencia internacional que está pasando con la economía venezolana, que es difícil de entender, ciertamente. Sí, buenos días, gracias por la invitación, ¿no? Efectivamente, a partir de hoy entra en vigencia el nuevo Bolívar, el Bolívar digital, como se le ha denominado, según el comunicado publicado el 6 de agosto del Banco Central de Venezuela. Son 6 ceros menos, ya sumarían 14 las tres reconversiones que ha vivido el país. Esto supone que el sistema financiero el día de hoy está precisamente en un proceso de adecuación de las plataformas para que todas las expresiones y moneda en el país estén divididas entre 1 millón, ¿no? La situación de hiperinflación en Venezuela ya cuenta más de 45 meses continuas y precisamente pues el Ejecutivo asume esta decisión en el marco de tratar en lo posible de atenuar el efecto de el incremento de precios, pero bueno, la pérdida de valor intrínseco del bolívar y el avance del precio del dólar hacen pues que la medida por sí sola pues vaya a corregir algún problema estructural, ¿no? Esto en una economía multimoneda donde principalmente el dólar es la moneda de mayor uso y habría que decir que no necesariamente la entrada en vigencia de este proceso de reconversión, el tercero que vive en Venezuela, va a desalentar o a desincentivar a los venezolanos que ya tienen una economía montada sobre el dólar y otras divisas para usar ahora una nueva moneda con 6 ceros menos, ¿no? Aaron, le pregunto si ya son tres las conversiones monetarias, ¿cuál es la diferencia de esta? ¿Qué busca el gobierno de Nicolás Maduro con hacer esta reconversión? ¿Pañitos de agua fría un poco? Bueno, mira, la diferencia que hay de esta tercera reconversión con las anteriores es que, bueno, en las anteriores no estábamos en hiperinflación, en las anteriores no había pandemia, en las anteriores el precio del petróleo y la producción petrolera no se encontraban en los niveles en los que se encuentran. Realmente Venezuela está en una situación muy compleja, ¿sí? Y lo cierto es que una medida de este estilo por sí sola no solventa los problemas estructurales, como ya dije, ¿no? Entonces, resta ver si a partir de ahora, de 1 de octubre, además de tener este nuevo Bolívar, que si bien se hace llamar digital, no necesariamente nos lo hacen ver a través de las gacetas oficiales, en el sentido de que, bueno, vamos a tener un nuevo cono monetario. Habría que ver si van a venir algunas medidas adicionales, ¿no? Porque por sí sola, como tú bien lo acabas de decir, simplemente sería un pañito de agua caliente para tratar de solventar un problema muy estructural, muy grande, que tiene muchos años ocurriendo y que efectivamente no se solventa solo con cambiar cantidad de ceros, ¿no? Sino que hay que reactivar el aparato productivo, hay que volverle a dar protagonismo al sector empresarial e industrial y eso pareciera que no está en la agenda por los actuales momentos. Aaron, ¿cómo toman esto los venezolanos? ¿Qué se dice en las calles de Venezuela? Además, es más complicado, ¿cierto? Para la gente del común tener un nuevo cono monetario en Venezuela. ¿Era necesario realmente? Mira, en principio el tema de la reconversión era necesaria para atacar el problema del sobreflujo, ¿no? El overflow a nivel de las operaciones de los sistemas administrativos y grandes empresas, ¿no? El venezolano común en la calle simplemente está a la expectativa de ver cuál va a ser el efecto que va a tener esto sobre su día a día, ¿no? Ya el salario mínimo es, bueno, pues una cantidad ínfima pasaría a 7 bolívares, ¿no? Después de la reconversión el tipo de cambio el día de ayer se ubicaba un dólar 5 millones de bolívares, más de 5 millones. Y por cierto, bueno, nada de esto de alguna manera
le está dando más poder de compra al venezolano, ¿no? Máxime cuando, por la encuesta en COVID recientemente publicada el día martes de esta semana en la Universidad Católica de Bello, por ejemplo, se nos recordaba pues el 94% de pobreza generalizada y el 79% de pobreza extrema que hay en el país, ¿no? Entonces, esta medida no necesariamente solventa esos problemas, no necesariamente vamos a ver una elevación del poder de compra del venezolano y básicamente la economía va a seguir girando en torno a monedas extranjeras porque hasta ahora no se ha hecho nada para devolverle valor real al bolívar, ¿no? Aaron, en su opinión, le quiero preguntar qué se tiene que hacer realmente, una o dos medidas efectivas para poder frenar la hiperinflación que vive Venezuela. Además, como usted lo dijo, el estudio de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, 9 de cada 10 personas viven en un umbral de pobreza extrema y además preocupante. Es así, es así. Mira, para abatir la hiperinflación lo que hay que hacer es medidas económicas coordinadas. Se llama coordinación macroeconómica. Eso está dispuesto en el 320 constitucional. Y básicamente es el uso armonizado de la política monetaria, fiscal, comercial, cambiaria. Y bueno, en el caso nuestro sería básicamente pues permitirle al sector productivo y al sector industrial en Venezuela primero volver a producir y a generar bienes y servicios en el mercado interno para abastecer el mercado con bienes y servicios nacionales, pero evidentemente también necesitaríamos que el encaje legal se modificara para que Banco Central permitiera que el sistema financiero volviera con su actividad de créditos y préstitos, tan importante para dinamizar la actividad económica del país y en cosa de, bueno, pocos años, porque el problema que tenemos en Venezuela no se va a solventar en 2 días, ¿no? Pero haciendo política económica consistente, orientada al hecho productivo, es posible que comencemos a ver una recuperación de los signos y de los principales indicadores de crecimiento del país. Aaron, rápidamente, la pregunta del millón. Usted hablaba de las posibles salidas, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a tomar que la economía venezolana medianamente se regularice? Bueno, fíjate tú que a los economistas se les pregunta eso siempre, ¿no? Y uno siempre dice que no tiene una bola de cristal, porque la recuperación económica de los países tiene que ver con una dinámica bastante compleja de toma de decisiones y evidentemente tienen un aparato productivo que está largamente afectado y eso no se va a recuperar en cosa de semanas, ¿no? Sí. Pero si comenzamos a hacer bien las cosas, en el entendido que siempre es buen momento para hacer bien las cosas, y se hace política de Estado más no de gobierno, es decir, independientemente del grupo personas que estén, se sigue haciendo lo mismo siempre, bueno, pues en cosa de 3 años comenzaríamos a ver cambios, porque hay que recordar que el Sí. PIB venezolano sigue contrayéndose, tiene 7 años en caída libre, y eso no se puede recuperar de la noche a la mañana, y necesitamos recuperar la confianza de las instituciones, no solamente las instituciones nacionales, sino que las instituciones del resto del mundo vuelvan a confiar en Venezuela, y eso no se va a lograr si no se da un mensaje firme y fuerte de cambio de política Sí. económica. Y ojalá sea pronto. Aaron, gracias por estar con nosotros en Directo América en France 24. Que tenga usted un feliz resto de día.